comisiones, así como modificación en la integración de diversos grupos de amistad que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobados, comuníquense. Continúe la Secretaría. Se recibieron oficios de los diputados Claudia Báez Ruiz, José Guadalupe Aguilera Rojas, Julieta Macías Rábago, Mayella Marta Gabriela Gómez Maldonado, Maribel Martínez Ruiz, Marta Estela Romo Cuellar, Lourdes Erika Sánchez Martínez y Verónica Beatriz Juárez Piña, por lo que solicitan el retiro de iniciativas. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios. Se recibió de la Secretaría de Gobernación el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2019. Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para su conocimiento. Se informa a la Asamblea que se recibieron de diversas dependencias 35 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. De enterado, túrnese a las comisiones correspondientes para su conocimiento. Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones el tercer informe trimestral de actividades 2019. Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio y Televisión para su conocimiento. Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe por el que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, asignó y donó durante el mes de octubre de 2019 bienes aptos para uso y consumo que no resultan transferibles al Instituto de Administración de Bienes Activos. ¿Es cuánto? Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su conocimiento. Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre del 2019, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2018. ¿Es cuánto? Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento. La Secretaría de Educación, de conformidad con el decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, remite: 1. La Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. 2. La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Y 3. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. ¿Es cuánto? Túrnese a las comisiones de puntos constitucionales y de educación para su conocimiento. La Cámara de Senadores remite los siguientes asuntos. Informa que conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Senadores acordó otorgar el consentimiento para que la Cámara de Diputados suspenda sus labores por más de 3 días. ¿Cuánto? De enterado. Comunica la elección de la C. María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un periodo de 5 años. ¿Es cuánto? De enterado, túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento. Se recibieron de la Cámara de Senadores 6 acuerdos aprobados para considerar en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 recursos para diversos rubros. ¿Es cuánto? Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención. La Cámara de Senadores devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional los siguientes expedientes que contienen: 1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. ¿Es cuánto?
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. 2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 3. Túrnese a la Comisión de Deporte para dictamen. 3. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen. 4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso C al artículo 11 y un capítulo 5 bis denominado el derecho de la navegación segura en Internet de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen. 5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen. 6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen. 7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen. Se recibió de la Cámara de Senadores acuerdo de la mesa directiva por el que se manifiesta su acuerdo para remitir al Ejecutivo Federal para su sanción, promulgación y publicación el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, única y exclusivamente con los artículos aprobados por ambas cámaras del Congreso de la Unión. De enterado. Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas. 1. Con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones primera y segunda y se recorre el orden de las subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Migración. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios para dictamen. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales para dictamen. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que devuelve para la fracción E del artículo 72 constitucional. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales para dictamen. Se recibió del titular del Ejecutivo Federal iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Salud para opinión. La Cámara de Senadores remite las siguientes iniciativas, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 2. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 10 al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por la senadora Rocío Adriana Abreu Artillano, del Grupo Parlamentario de Morena. 3. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 93, 96 y 100.